me quiero meter en este tema que tiene que ver con la práctica del ejercicio luego de haber sido un paciente COVID-19. Claramente que ser paciente COVID-19 abre un montón de abanicos por la condición que uno queda o cómo ha transitado la enfermedad y cómo uno tiene ese post-tránsito de la enfermedad. Si tiene que hacer kinesiología, si la actividad física está prohibida, si está realmente, por el contrario, está prescripta para que mejore sustancialmente su salud. Bueno, cada caso debe ser un mundo aparte. Quiero charlar con Vicente Martínez de Haro, profesor universitario especializado en actividad física, educación y salud de la Universidad Autónoma de Madrid. Allí nos vamos. Profesor, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme, Vicente. Encantado. Desde aquí. Lo escucho, Vicente. Sí, dígame. No, lo escucho. Buenas tardes. Buenas tardes. Decía que muy agradecido. Como ustedes saben, hablamos el mismo idioma, pero no utilizamos las mismas palabras. Si utilizo algún inconveniente, no duden en corregirme. Pero por favor. ¿Hacer o no deporte tras haber superado COVID-19? Es una pregunta que probablemente se hayan planteado un montón de personas que han sufrido la infección. ¿De qué depende y qué se recomienda? Se recomienda hacer ejercicio físico siempre. Entonces, lo primero que hay que ver es en qué condiciones está uno. Una vez que sale de la enfermedad, se valora las posibilidades que uno tiene, las limitaciones, y esas limitaciones las puede dar el doctor. El doctor nos dirá qué podemos hacer para no agravar los síntomas que tengamos. Y posteriormente, si tenemos el visto bueno de los doctores, que normalmente lo tenemos, porque a pesar de cómo estemos, siempre que estemos fuera de la clínica podemos hacer algo de ejercicio, un profesional de la actividad física nos puede evaluar para empezar progresivamente la actividad física. Sea lo que sea, la actividad que más nos guste, progresivamente y de una forma adecuada. Profesor, los estudios estiman que el 80% de los pacientes que desarrollaron uno o más síntomas a largo plazo, desarrollan uno o más síntomas a largo plazo. ¿Cuáles son estos? ¿Cuáles son los que pican en punta? ¿Cuáles son los más conocidos? El mayor es la fatiga. Se siente una fatiga, un tipo de fatiga que puede tener un origen central, un origen periférico, un origen psicológico. Puede haber cefaleas, dolores de cabeza. Puede faltar el gusto, hay trastornos de la atención. Esos son los más significativos, pero estos son estadísticas, cada persona es un mundo. Lo que sí hay que tratar es de tratar de superar ese síntoma, no obsesionarse con los síntomas, sino con las cuestiones positivas, es decir, ¿qué puedo hacer a partir de ahora? Si tengo fatiga, si tengo fatiga, ¿cómo voy a hacer actividad física? Bueno, pero es que si no hace usted actividad física, cada vez la fatiga va a llamar al sedentarismo. ¿Qué puede usted hacer? ¿Puede caminar 100 metros? Camine 100 metros, intente caminar un poquito más. Y si no puede caminar más, camine continuamente 100 metros. Y luego caminará 200 metros y 300. Y progresivamente, poquito a poco, a pesar de esa fatiga, superando esa fatiga, yo creo que vamos a poder superar los síntomas que tenemos, con la ayuda paralela de la atención médica, claro. Vicente, le quiero preguntar sobre la otra cara de esto que estamos hablando y ya vamos a retomar la conversación que es el génesis de su búsqueda, pero quiero que nos cuente cómo ve usted los festejos no por el fin de la pandemia, porque me parece, desde mi punto de vista al menos, que no ha terminado, pero sí de los festejos del confinamiento allí en Madrid, bueno, en diferentes lugares de España. A mí me parece que es ignorancia. Si tenemos ignorancia, porque fíjese, incluso gente que sale a hacer actividad física con toda su buena intención por la calle. Si todo el mundo es consciente de que cuando respira, echa aire y toma aire, y que esa es la vía de contagio, y que depende de la distancia a la que estemos, y depende de las superficies que toquemos, y si esas superficies que tocamos lo respiramos, si tenemos ese conocimiento y sabemos que con la actividad física expulsamos e inhalamos más cantidad de aire y más veces, tenemos más probabilidades de contaminarnos y tenemos más probabilidades de contaminar si estamos contaminados. No hay más que ver a alguien que fume, ver la nube que se genera, y si olemos esa nube,
eso quiere decir que nos están llegando partículas de ese fumador, partículas químicas. Bueno, pues lo mismo, si en esa nube ese fumador estuviera contaminada, nos estaría contaminando a todos. Entonces hay que ser prudentes y no tratar de acercarse a la gente cercana, sino mantener una distancia. Y si mantenemos las medidas preventivas que todos conocemos, la mascarilla, la distancia, el gel hidroalcohólico y la ventilación, estar en espacios ventilados y con distancia, yo creo que realmente podemos hasta festejar, pero manteniendo las medidas de precaución. A mí me parece inconcebible, aquí en Madrid pasa mucho que aparece un corredor sin su mascarilla y sin ningún pudor va pasando entre media de la gente. Y ese está soplando en el cogote a todo el mundo. Es inconsciencia. Se van por el campo y dicen, es que es aire libre, pero los senderos son estrechos y nos cruzamos continuamente. Bueno, hay que utilizar la mascarilla para que ese intercambio de aire no se produzca de una persona a otra. Es decir, que efectivamente, sin mascarilla, aglomeraciones, abrazos, besos, y luego depende mucho de la edad, claro, porque efectivamente los muy jóvenes lo que les pide el cuerpo es relacionarse. Seguro. Y se tienen que relacionar. Claro, entonces no vamos a ignorarlo. Los que ya somos mayores y hemos pasado por esa fase, en ese momento uno desea relacionarse por lo menos, al menos con una persona, pero no con 700. Es decir, relacionémonos y seamos atrevidos cuando merezca la pena ser atrevidos. Pero ir atrevidos para nada o para coger una infección entre un montón de colegas, yo creo que es un riesgo absolutamente innecesario. Yo creo que la educación es fundamental, porque tenemos que volver a la vida, a vivir, a abrir los negocios y no podemos aislar completamente. Yo creo que siempre va a haber gente que se lo salte y tenemos que ser prudentes y sabiendo cómo se contagia este virus y tomando las medidas adecuadas podemos evitar muchísimos riesgos. Entonces, bueno, vayamos a la playa con distancias. Le quiero preguntar, Vicente, estoy charlando con el profesor Vicente Martínez de Haro, que es profesor universitario especializado especializado en actividad física, educación y salud de la Universidad Autónoma de Madrid. Y también le quiero preguntar sobre el famoso punto de equilibrio de la convivencia entre esto que está diciendo usted, las ganas, la expresión de deseo, la expresión de relacionarse de todo el mundo, la mezcla de hastío, también la pregunta como los niños, ¿no? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo llegamos? Bueno, ¿y cuándo va a ser el momento? ¿Y de qué manera se puede convivir entre ese equilibrio que muchas personas tienen ese deseo? La de convivir comercialmente, convivir salubremente, tener en cuenta y empatía de lo que pasa y ser conscientes de eso, que depende de cada uno. Tener una mejor calidad de vida, manifestándolo en sus actos. ¿Qué mirada tiene al respecto? Y también el ritmo de vacunación y de logística que arma cada uno de los gobiernos como para garantizarle la provisión de las vacunas a su población. Claro, el momento yo creo que ya ha llegado el momento. Ha llegado el momento de que cada uno asumamos nuestra responsabilidad, también las autoridades que han fallado muchísimo en todo el mundo y que tienen que poner normas básicas para todos y tienen que educar a la población y tienen que sancionar a determinada población que comete, que nos atenta a todos. Y yo creo que es el momento. Efectivamente, el ritmo de vacunación es muy importante, porque a medida que vayamos estando más vacunados, tendremos más seguridad y a pesar de que podemos ponernos enfermos y que podemos contagiar a pesar de estar vacunados, pues no tendremos las UCIs sobrecargadas y podremos, digamos, compatibilizarlo con otras enfermedades. El asunto es que no haya muchas bajas en los trabajos, en los estudios, que no contagiemos en nuestra casa, sobre todo a nuestros abuelos, porque ahora en Madrid ya prácticamente los abuelos están vacunados todos, no hay contagios. No hay ingresos de estas personas en las UCIs, o sea que ya se está notando el efecto de la vacunación y no es que vaya un porcentaje excesivamente adecuado de vacunaciones en España, pero va a ser muy importante y es muy importante que se vacune a toda prisa y se vacune toda la población, independientemente que seguramente en unos meses o en un año tendremos que tener un recuerdo como las vacunas de la gripe y tendremos que estarnos vacunando continuamente. Pero yo creo que es el momento
de que todos asumamos nuestras responsabilidades y sepamos que cuando nos agrupamos tiene que ser con la mayor ventilación posible, que no podemos estarle respirando al de al lado encima, que no nos pueden estar respirando encima, y lavarnos las manos continuamente, o no llevarnos, o cambiarnos de ropa, no llevar la ropa a la nariz o a la boca, porque el problema es respirarlo, respirar el virus, y si nos hemos desinfectado las manos, difícilmente, una vez desinfectados, nos vamos a llevar nada a la boca con ese virus. Por lo tanto, lo que usted decía, yo creo que el momento ha llegado y es el momento de empezar a cohabitar con el virus y haciendo actividades económicas, educativas, recreativas, deportivas, de todo tipo. Vicente, le agradezco este momento y sus conceptos, muy amable. Pues muchas gracias y les agradezco muchísimo esta entrevista, y estoy siempre a su disposición. Igualmente, a disposición para usted, para lo que necesite. El profesor Vicente Martínez de Haro, profesor universitario especializado en actividad física, educación y salud de la Universidad Autónoma de Madrid.